El tema del día de hoy, filtraciones de este hackeo de Guacamaya sobre pues muchos aspectos de la vida de nuestro país. Uno de los que más ha preocupado y ha levantado pues no solamente sospechas, sino evidentemente preocupación, es el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que significa para la seguridad de todos los mexicanos en el contexto de lo que es el ejército, pero también del papel que está jugando desde hace varios años ya en su presencia en las calles para pues de alguna forma protegernos del crimen organizado. Y lo ponemos así entre comillas justamente por lo que mismo se revela en este hackeo. Saludo para hablar de todo esto a Rubén Aguilar, él es profesor, él es articulista y me da mucho gusto saludarte, querido Rubén. ¿Cómo te va, Marta? ¿Qué tal? Buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos estado platicando y centrando este segmento de análisis de Meganoticias MX en, por supuesto, las filtraciones, que es muy importante, pero también en la respuesta que hemos tenido del gobierno mexicano, en donde se ha minimizado todo esto que es tan importante desde el propio hackeo y lo que significa que se haya podido entrar a las estructuras más profundas de la Secretaría de Defensa Nacional, revelando todo lo que ya sabemos, como por supuesto también el minimizar lo que ahí se puede leer sobre las acciones o no acciones del propio gobierno mexicano, del propio ejército y también del gobierno mexicano. A mí me gustaría, justamente en el entendido de la imparcialidad que nos pide la sociedad mexicana, es quitarnos el saco de los colores políticos de los partidos, dejar de politizar el tema y entender a quién beneficia o a quién afecta todo esto, primero la filtración y todo lo revelado, Rubén. Bueno, pues en primer lugar yo pienso que este tipo de colectivos que hay en el mundo, que no es solo pues está el famosísimo, el histórico de Assange, que el presidente de la República le tiene un particular aprecio, pero hay muchos de estos colectivos ahora cibernéticos que penetran la información que los gobiernos no quieren dar, y en este sentido pienso que cumplen un servicio social. Y bueno, queda esa información a disposición en particular de los medios y otros actores políticos para investigar lo que pues estaba en esos archivos que estas instituciones no han querido transparentar. En un primer momento pues me parece una buena cosa que exista esta situación. Segundo, pues vemos la cantidad de información que ha surgido en términos de lo que hace la Secretaría de Defensa Nacional, pues cosas muy graves, acoso sexual y abuso sexual dentro del ejército, venta de armas al narcotráfico, espionaje a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil. Es una serie enorme de información que está a disposición hoy de la sociedad a través de los medios. Ante esta situación, un gobierno, pienso yo, en una sociedad democrática fuerte, pues lo que haría es dar la cara y decir, pues sí, vamos a investigar, vamos a abrir cada una de estos elementos que han surgido y pues los responsables tendrán que ir a la justicia. Pero la actitud de este gobierno es la opacidad, el cerrarse, el minimizar, el decir que todo esto es un invento de la oposición, y me parece que el gobierno evade su responsabilidad y revela, no es un comentario politizando, revela que no está dispuesto a rendir cuentas y a transparentar su accionar para el caso particular, el ejército, Marta. Aquí justamente hay una preocupación que a mí me invade, que es más allá de si el hackeo, más allá de si pues a quién afecta o a quién está dirigido o si se pretende desestabilizar a el gobierno, es todo lo que se está revelando sucede, decía yo, en las acciones del ejército, y que parece que a nadie le está interesando justamente eso que está poniendo, me parece, en riesgo el actuar del ejército, pero también la seguridad nacional. Sí, yo pienso que hay información y pienso que los medios han sido muy cuidadosos y han actuado con ética
porque teniendo el acceso a esos archivos, pues seguro hay información de corte estrictamente de seguridad nacional que tendría que ver con estrategias del crimen organizado, con ubicación de espacios donde pudiera estar el crimen organizado, este tipo de situaciones. Pero yo diría que la mayor cantidad de información que está en esos archivos nada tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con el funcionamiento de una estructura pública que debería de rendir cuentas y transparentar su accionar como lo tiene que hacer cualquier otra dependencia del Estado mexicano. El ejército quiere actuar de una manera distinta a las otras dependencias y no tiene por qué actuarlo. Como ya sabemos, ha hecho que es confidencial el gasto en el aeropuerto de la Terminal 4 de la Ciudad de México, el aeropuerto de Santa Lucía. Estas cosas que no deberían de ser, pero así son y tienen el aval del comandante en jefe, que es el presidente de la República. Sin el aval del comandante en jefe, el ejército no actuaría de la manera que lo está haciendo. Importante. Muchísimas gracias, Rubén Aguilar. A ti, Marta, buena tarde. Gracias a Rubén Aguilar por este análisis.